En el verano bañado en sangre del año 479 a.C., un silencio cayó sobre las llanuras de Beocia, un silencio más pesado y aterrador que el estruendo de la batalla. Una masiva coalición griega acababa de rodear un campamento persa fortificado donde miles de soldados enemigos, ahora derrotados e indefensos, se agrupaban esperando su destino. Sin embargo, lo que siguió no fue una guerra en el sentido tradicional, sino una liquidación sistemática que los libros de historia suelen suavizar. Con frecuencia nos cuentan la legendaria historia de los 300 espartanos en las Termópilas, una narrativa de fracaso heroico y noble sacrificio que conmueve el alma. Pero rara vez nos cuentan lo que sucedió 11 meses después, cuando los espartanos regresaron, no con unos pocos cientos de hombres, sino con 10.000. Encabezando el ejército griego más grande que jamás haya marchado sobre la tierra. La historia convencional pasa por alto la definición de venganza en el mundo antiguo y no logra articular lo que ocurre cuando una civilización decide que la piedad es un lujo que ya no pueden permitirse. Para cuando el crepúsculo cubrió los campos de la muerte de Platea, los caídos no se contarían por cientos, sino por decenas de miles. Y los supervivientes, apenas 3.000 remanentes de una fuerza que había ostentado más de 100.000 hombres, se arrastrarían a casa portando un mensaje que destruiría la confianza del imperio persa para siempre. Esta es la crónica no contada de cómo la antigua Grecia respondió al martirio de las Termópilas y por qué la magnitud del derramamiento de sangre fue tal, que incluso los vencedores lucharían con la oscuridad de su triunfo. Para entender la carnicería del 479 AC, debemos retroceder a agosto del 480 AC en el estrecho paso de las Termópilas, donde yacía muerto el rey Leónidas, con su cuerpo sometido a una indignidad grotesca bajo las órdenes directas del rey Jerjes, decapitado y crucificado como una sombría advertencia para cualquiera que desafiara al rey de reyes. Rodeando al monarca espartano caído estaban los cadáveres de sus 300 guardias personales, junto con 700 tespios y 400 tebanos, todos aniquilados no solo como táctica militar, sino como un acto performativo de terror. Jerjes ordenó que los muertos griegos fueran despojados y dejados para pudrirse bajo el calor abrasador, obligando a sus columnas en marcha a desfilar frente a la exhibición putrefacta durante 3 días. Una lección visual sobre la futilidad de la resistencia. Sin embargo, las Termópilas nunca fueron diseñadas para ser una victoria para los griegos, fue un cálculo frío, una transacción donde la sangre fue la moneda pagada para comprar tiempo. Mientras la imparable maquinaria persa avanzaba hacia el sur, permanecía la aterradora pregunta, ¿qué había comprado exactamente ese sacrificio? Para septiembre del 480 AC, Mardonio, el general más capaz y despiadado de Jerjes, arrasaba el centro de Grecia, reduciendo el paisaje a cenizas. La ciudad de Tespias no solo fue capturada, sino incinerada, su población huyó, su existencia fue borrada. Platea sufrió el mismo destino, un desmantelamiento sistemático de piedra y madera que señalaba que esta no era una guerra de conquista, sino de aniquilación. Cuando los persas finalmente irrumpieron en Atenas, encontraron una ciudad fantasma, evacuada semanas antes hacia la isla de Salamina, dejando solo calles vacías y los templos sagrados de la Acrópolis para enfrentar la ira de los invasores. Los persas lo incendiaron todo, prendiendo fuego al antiguo Partenón y al templo de Atenea Polias, destruyendo siglos de reliquias sagradas en un incendio que ardió durante días hasta que Atenas no fue más que una cicatriz ennegrecida sobre la colina. Esto fue un genocidio cultural, un intento deliberado de borrar el concepto de Grecia del registro histórico. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar en los estrechos de Salamina, donde la armada griega atrajo a la masiva flota persa hacia una trampa claustrofóbica, embistiendo y hundiendo los pesados barcos enemigos hasta que las aguas se agitaron con escombros y hombres ahogándose. Jerjes, observando desde su trono dorado en la costa, vio evaporarse su supremacía naval en una sola tarde y, temiendo quedar atrapado en Europa, decidió retirarse con la mitad de su ejército, dejando atrás a Mardonio para terminar el trabajo con la élite restante. El mensaje estratégico fue contundente, la guerra debería haberse ganado, y Mardonio tenía la tarea de terminarla.
Durante el gélido invierno del 480 al 479 AC, Mardonio retiró sus fuerzas a los territorios amigos de Tesalia y Macedonia. Contando con una reserva de más de 100.000 soldados, incluyendo infantería persa, caballería y miles de colaboradores griegos de ciudades como Tebas que habían elegido la sumisión antes que la muerte. Mientras tanto, en Esparta, el invierno trajo un tipo diferente de frialdad cuando Pausanias, sobrino del caído Leónidas, fue nombrado regente. Un joven cargado con el fantasma de su tío y el peso de un reino que clamaba por acción. La asamblea espartana era un caldero de debate, dividida entre la precaución aislacionista y la sed de retribución inmediata. Sin embargo, bajo los argumentos yacía una comprensión más oscura y tácita. La ofensiva de primavera que se avecinaba no se trataría solo de supervivencia, sino de definir el futuro del mundo helénico. Para la primavera del 479 AC, Mardonio intentó fracturar la alianza griega a través de la diplomacia. Enviando a Alejandro y de Macedonia a Atenas con una oferta seductoramente generosa que prometía reconstrucción completa, expansión territorial y autogobierno bajo la soberanía persa. Los atenienses, viviendo en miserables campos de refugiados en Salamina mientras contemplaban las ruinas de su ciudad al otro lado del agua, enfrentaban una elección entre la restauración inmediata o el sufrimiento continuo. Su respuesta fue absoluta, no solo rechazaron la oferta, sino que amenazaron de muerte a cualquiera que siquiera la considerara. Una determinación demostrada horrorosamente cuando un miembro del consejo llamado Lísida sugirió escuchar los términos, provocando que la multitud lo lapidara hasta la muerte. Mientras las mujeres de Atenas arrastraban a su esposa e hijos fuera de sus hogares para compartir su destino. Cuando Mardonio recibió este mensaje de desafío, respondió con furia renovada, marchando de nuevo hacia las ruinas de Atenas para destrozar cualquier piedra que hubiera quedado en pie. Envenenando pozos y sembrando sal en la tierra en una campaña de castigo más que de estrategia. Con Atenas destruida 2 veces en un año, Mardonio se retiró a las llanuras de Beocia cerca de Platea, una ubicación elegida con precisión letal porque el terreno plano maximizaba la efectividad de su caballería. El brazo más mortífero del ejército militar persa. Construyó una enorme fortaleza de madera, almacenó suministros y esperó, lanzando un desafío silencioso a los griegos para que fueran a morir bajo sus condiciones. Los atenienses enviaron súplicas desesperadas a Esparta, advirtiendo que si los espartanos no marchaban, Atenas podría verse obligada a capitular. Lo que finalmente incitó al gigante dormido del Peloponeso a entrar en acción. Pausanias movilizó todo el poderío del Estado espartano, una fuerza de magnitud sin precedentes que incluía 5.000 espartiatas de élite, 5.000 periecos y 35.000 hilotas armados como infantería ligera, una movilización fascinante y aterradora de una sociedad construida enteramente para la guerra. Mientras marchaban hacia el norte, sus filas aumentaron con contingentes de Corinto, Megara y otros aliados. Uniéndose finalmente con 8.000 hoplitas atenienses para formar una coalición de casi 110.000 hombres, el ejército griego más grande jamás reunido en la historia registrada. Tomando posición en las accidentadas laderas del monte Citerón, los griegos miraron hacia las posiciones persas, creando un tenso estancamiento táctico donde los griegos controlaban el terreno elevado necesario para su falange, mientras los persas controlaban las llanuras esenciales para su caballería. Durante días, los dos ejércitos colosales se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder su ventaja. Hasta que una exploración de la caballería persa comandada por el extravagante Masistio se aventuró demasiado cerca del terreno irregular. En la escaramuza resultante, una flecha ateniense derribó el caballo de Masistio, y los griegos rodearon al comandante caído, perforando su ornamentada armadura dorada hasta que dejó de moverse. La muerte de Masistio fue un golpe psicológico devastador. Los persas se afeitaron la cabeza y cortaron las crines de sus caballos en señal de luto, y sus lamentos resonaron a través de las llanuras. Los griegos exhibieron su cadáver en un carro, un trofeo grotesco que elevó la moral.
Sin embargo, Mardonio era un estratega de primer orden, y pronto localizó la fuente Gargafia, la única fuente de agua para el ejército griego, y bajo el amparo de la oscuridad, su caballería la destruyó, ahogando el manantial con tierra y cadáveres. De repente, 110.000 hombres quedaron varados en el calor del verano sin agua, forzando al mando griego a tomar la desesperada decisión de retirarse bajo la protección de la noche hacia una nueva línea defensiva. Esta maniobra, difícil incluso para los ejércitos modernos, se disolvió en un caos absoluto cuando las unidades perdieron contacto en la oscuridad, los comandantes se separaron y, al amanecer, el ejército griego estaba peligrosamente fragmentado, disperso a lo largo de millas de terreno con su línea de batalla rota. Al salir el sol, Mardonio miró desde su campamento y vio lo que parecía ser una turba huyendo y desorganizada, y creyendo que el momento de la victoria estaba al alcance, ordenó un avance general. El ejército persa se abalanzó como una presa que se rompe, con los inmortales de élite, las levas dispares del imperio y los colaboradores griegos corriendo para aplastar el flanco derecho espartano, que parecía aislado y vulnerable. Pausanias, observando el aterrador acercamiento de la hueste enemiga, ordenó a sus 10.000 espartanos y tegeatas detenerse y reformarse, con los escudos de bronce cerrándose para formar un muro impenetrable de metal. Sin embargo, el desastre acechaba mientras los adivinos espartanos, leyendo las entrañas de cabras sacrificadas, reportaban presagios desfavorables, prohibiendo al ejército avanzar o entrar en combate. Mientras miles de flechas persas comenzaban a llover, perforando bronce y carne, los espartanos permanecieron congelados por la ley religiosa, muriendo en sus filas sin devolver el golpe. Un testamento de su disciplina inhumana. Los hombres caían gritando, clavados a la tierra por varas de fresno y hierro, mientras Pausanias ordenaba frenéticamente sacrificio tras sacrificio, rogando a los dioses permiso para matar. Finalmente, ya fuera porque los presagios cambiaron o porque la desesperación forzó su mano, se dio la orden. La falange espartana no corrió, sino que marchó, una máquina de triturar lenta e imparable moviéndose para encontrarse con la carga persa. La colisión fue tectónica, los persas habían plantado sus escudos de mimbre para formar un muro, pero los pesados escudos de bronce y las largas lanzas de los espartanos los destrozaron con violencia cinética, convirtiendo la línea del frente en una prensa aplastante de cuerpos. El combate fue íntimo y horroroso, con persas agarrando las lanzas espartanas con sus propias manos, rompiendo las varas y apuñalando con dagas en un intento desesperado por cerrar la brecha en armamento. El propio Mardonio, montado en un corcel blanco y rodeado por sus mejores guardaespaldas, luchó con la ferocidad de un león acorralado. Pero la marea cambió cuando un soldado espartano arrojó una roca que aplastó el cráneo del general, o tal vez fue una estocada de lanza lo que acabó con él. La confusión de la batalla oscurece el método. Pero el resultado fue absoluto. Con la muerte de Mardonio, el valor del ejército persa se quebró y comenzó la retirada, transformándose rápidamente de un repliegue a una desbandada. Este fue el momento en que terminó la batalla y comenzó la matanza, pues la guerra antigua dicta que la verdadera muerte no ocurre durante el choque de líneas, sino durante la persecución. Los griegos, alimentados por un año de ciudades quemadas y templos profanados, desataron su infantería ligera y caballería para cazar a los persas que huían, convirtiendo la llanura de Platea en un vasto matadero. Los restos de la fuerza persa, aterrorizados y sin líder, huyeron de regreso a su fortaleza de madera, atrancando las puertas en un intento inútil por sobrevivir. Los espartanos, maestros del combate abierto pero ineptos en el asedio, lucharon para romper los muros hasta que llegaron los atenienses, aportando su experiencia técnica para abrir un agujero en las defensas. Cuando los muros de madera finalmente colapsaron, el ejército griego se vertió dentro como un torrente de hierro fundido, y la máscara de la guerra civilizada cayó por completo. Dentro del campamento, atrapados contra los muros, los persas no fueron tomados prisioneros, fueron exterminados.
Los relatos históricos son escalofriantes en su brevedad, describiendo un avance sistemático a través de las tiendas y líneas de suministro donde todo ser viviente fue pasado por la espada. Heródoto, el padre de la historia, afirma que de los cientos de miles de persas, solo 3.000 sobrevivieron ese día, una cifra que, aunque exagerada, apunta a una tasa de bajas de aniquilación casi total. Los griegos perdieron quizás unos pocos miles de hombres, mientras que los persas perdieron una generación entera de soldados en una sola tarde. El saqueo que siguió fue frenético e inmenso, con Pausanias asegurando montañas de oro, plata y textiles preciosos, ordenando famosamente que se preparara un festín persa junto a un caldo negro espartano para burlarse del lujo de sus enemigos derrotados. Pero bajo la celebración yacía la sombría realidad de la masacre, una carnicería tan completa que cambió fundamentalmente la psique de los vencedores. Los griegos no solo habían ganado una batalla, habían enviado un mensaje escrito con sangre: el precio de la invasión era la extinción. Tras la victoria en Platea y un triunfo naval simultáneo en Mícala, los griegos se volvieron contra los suyos, asediando la ciudad colaboracionista de Tebas y exigiendo la entrega de sus líderes, a quienes Pausanias ejecutó prontamente sin juicio. La unidad de los griegos, forjada en los fuegos de la extinción, eventualmente se fracturaría en la rivalidad entre Atenas y Esparta, llevando a la guerra del Peloponeso. Pero el espectro de Platea se cernía sobre todos ellos, una lección de que la victoria no se trata solo de derrotar a un enemigo, sino de la voluntad de hacer lo impensable para asegurar que nunca regresen. Platea sigue siendo un capítulo difícil de reconciliar, a menudo eclipsado por las Termópilas porque carece del romance del desfavorecido. Es una historia de fuerza abrumadora, de errores tácticos que se convierten en matanza y de una venganza tan absoluta que bordea lo industrial. El monumento a la victoria erigido en Delfos enumera las ciudades que lucharon pero omite el número de muertos. Quizás porque la escala de la matanza fue algo que incluso los griegos encontraron incómodo inmortalizar en piedra. Los 10.000 espartanos habían vengado a los 300 no muriendo, sino matando hasta que no quedó nadie a quien matar, demostrando que mientras las Termópilas mostraron al mundo cómo podían morir los griegos, Platea mostró al mundo cómo podían matar. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que la civilización a menudo se preserva no mediante la piedad, sino mediante un nivel de violencia que la historia prefiere olvidar, dejándonos preguntar dónde se traza la línea entre la defensa necesaria y la eliminación total.